contraste con la realidad nacional, desde hace varios años en Francia existe un premio de laicidad. La entrega anual fue a finales de octubre pasado. El premio internacional fue atribuido a Shukriya Haidar, presidenta de la asociación Negar, de apoyo a las mujeres de Afganistán. El nacional correspondió a un empresario francés, Jean-Luc Petit, que ha puesto en vigor una carta de laicidad en el marco de su empresa. Por último, se entregaron 2 premios especiales a 2 figuras importantes de la filosofía contemporánea francesa, Catherine Kinsler y el franco-español Henry Peña Ruiz, socio y colaborador de Europa Laica. Presidió el acto Patrick Kessel, que ha realizado una incansable labor a la cabeza del Comité de Laicidad Republicana, uno de los principales organismos franceses que no olvida que la laicidad sigue siendo una prioridad nacional e internacional. Estamos nuevamente entonces en República Laica platicando con nuestros invitados y nos estabas hablando de un caso en donde una persona en Zapopan, si no mal recuerdo. No, en Tonalá. En Tonalá llega a una institución pública que es la Cruz Verde y ahí ve una Virgen de Guadalupe y un letrero que dice este es un hogar católico y no se admite propaganda protestante. El típico anuncio discriminatorio tratándose de una institución pública. ¿Y él qué hace entonces? Bueno, él acude precisamente ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Estado de Jalisco, presenta la queja, pero él la queja la enfoca, además de la violación del Estado laico, a la discriminación, porque ellos creo que son de una iglesia que no es católica. Evangélicos. Y entonces la comisión da el enfoque a ese tema, requiere al director de la Cruz Verde, requiere al presidente de Tonalá para que informen y hace una recomendación provisional antes de entrar a resolver el tema, en el sentido de que quiten la imagen y de que no se permita nuevamente eso. Entonces el presidente municipal de Tonalá contesta diciendo que va a cumplir con la orden de la recomendación y se acabó el pleito. Sí, y gira, si no mal recuerdo, instrucciones inmediatas para que las retire esas imágenes. Y que no vuelvan a ponerse ese tipo de imágenes en esas áreas públicas. Lo cual quiere decir que hay funcionarios lúcidos, inteligentes, que inmediatamente asumen las críticas y las recomendaciones de las instituciones del caso y inmediatamente actúan, ¿no? Pero tenemos el otro ejemplo de que se han presentado multitud de quejas ante la Secretaría de Gobernación y no se resuelven. Porque ahí, Alma, yo sí quisiera subrayar un punto. Sí. Pareciera que sí hay una diferencia entre la agenda de la laicidad y las violaciones a la laicidad en cuanto tal y la agenda de la no discriminación, porque pues acá entró por el lado de no discriminación, pero no necesariamente fue una defensa del Estado laico. Sí, lo que escuchando el caso se me hace interesante es que se enmarcó como una violación a los derechos humanos. Así es, ¿no? correcto. Y tuvo que agarrarse de algún derecho que sí está como más internalizado, que en este caso sería la no discriminación, pero yo creo que son cuestiones, y lo comentábamos anteriormente, que se cruzan perfectamente. Creo que por violaciones al Estado laico se discrimina a las personas. Sí, quizá podría conocer de algunas de estas discriminaciones la CONAPRED, claro, y las comisiones estatales de derechos humanos, la CNDH, digo, para mencionar el fantasma de la CNDH, en lo que no está la CNDH, que también debería de estar viendo este tipo de violaciones y caracterizarlas más como a los derechos humanos, ¿no? Porque pues van en contra de lo que es la libertad religiosa bien... Pero a mí me parece gravísimo, que teniendo un artículo 40 claro, que establece que somos una república laica, teniendo una ley de asociaciones religiosas y culto público que establece que tenemos un Estado laico, teniendo sanciones, porque sí hay sanciones para los funcionarios, y teniendo un reglamento que dice que los funcionarios se deben apegar a esos principios, parecería que eso no vale como ley, que se tiene que acudir a otra cosa, ¿no? Perdón, pero no hay sanciones para los funcionarios. Tú sigues en el mundo. No, pero yo creo que sí hay sanciones, porque las sanciones que se mencionan en el reglamento, en la ley y sobre todo en el reglamento, no dice que son exclusivamente para los ministros religiosos, pero es para los que violen esa ley. Por eso, pero los supuestos de la violación que el propio reglamento y la propia ley establece son únicamente respecto a actos de ministros, de asociaciones religiosas
y de representantes. Estoy de acuerdo. No hay ningún representante. No estoy de acuerdo porque yo creo que si el reglamento dice en el artículo 1 de las sanciones que los funcionarios se deben apegar a esos principios, las sanciones también van para ellos. Y si no, ¿para qué está el artículo 25 de la ley que dice que los funcionarios no deben hacer eso? O sea, si la salida de Alma, ¿no? La salida de Alma me gusta con la salvedad de lo que decía Leonardo. La retomo para aquellos televidentes que no la escucharon. Pero esto que dice Alma pues por el lado de responsabilidad de los servidores públicos, y tiene razón, la dificultad será que los respectivos, digamos, responsables, órganos de Contraloría y demás, conozcan y puedan configurar las violaciones al Estado laico como una violación a la legalidad, pero sin duda la obligación de respetar al Estado laico la tienen todas las servidoras y servidores del Estado, ¿no? Mira, desgraciadamente nuestra ley es formalista. Y si la ley no establece una sanción específica por un acto concreto, las autoridades no sancionan. Y tenemos infinidad de ejemplos, no solamente en materia de laicidad, en otros tipos de temas. Entonces, lo que ha venido proponiendo el foro, y comentamos hace un ratito, Alma y yo, es que hay que crear una ley específica que sean sujetos de la ley los servidores públicos, los funcionarios y los empleados públicos, en donde se establezca cuáles son las violaciones al Estado laico y se establezcan sanciones a esas violaciones. Y una autoridad pues no tendrá que investigar en qué artículo, como decía Roberto y con todo respeto, que en el artículo 25 dice esto y que hay que relacionarlo con el reglamento y que con la ley, porque pues, habría una ley específica que diría... Hay que caminar hacia allá, eso. Idealmente. Eso sería lo ideal, bueno. Pero ahora entiendo por qué la Dirección General de Asuntos Religiosos no ha hecho nada. Yo pensé que era su obligación... teniendo la ley, teniendo las sanciones, no teniendo tiene todo. Armas, o sea, no tiene armas. Y yo creo que no las quiere usar, ¿no? ¿O no? Digamos, argumentativamente las tienen. Yo Lo que creo pasa si es que en quisiera este las hace. país De hecho, ha hecho sanciones. la interpretación es muy pobre. Y yo creo que sí ha impuesto sanciones mínimas a algunos, ¿no? Entonces, en ese sentido, si alguna vez lo ha hecho, yo creo que quiere decir que lo puede seguir haciendo y lo puede hacer mejor, ¿no? Pero además me gusta lo que Alma también, digo, es que abrir varias pistas, ¿no? Claro. Es decir, pues dices, a ver, y tienes, pues por no discriminación tienes a la CONAPRED, ¿no? Que depende también de la Secretaría de Gobernación. Tienes Comisión Nacional y Comisiones Estatales de Derechos Humanos. Es decir, tienes una serie de instrumentos a través de los cuales el Estado debería de proteger al Estado laico, digamos, como uno de los ejes de su identidad, ¿no? Sí, no, nosotras estamos colaborando con Mary Stopes, que es una de estas clínicas de salud reproductiva que sí hacen interrupciones del embarazo, que han tenido, ya van 40 días, están en cuarentena, unas personas que se dicen religiosas y también providas, rezando para que esta institución cierre y por todos los asesinatos de los fetos que se llevan a cabo ahí. De lo que ellos llaman asesinatos. De lo que ellos llaman asesinatos, exactamente. Sí. Entonces, pusimos un escrito de petición ante la Secretaría de Gobernación, ¿no? A la Subsecretaría de Asuntos... Población, Migración y Asuntos Religiosos, pidiendo que intervengan, porque la ley de asociaciones lo que dice es que no se puede rezar afuera de los templos. Y estas personas están ahí sin autorización alguna, importunando la vía pública y a las mujeres que llegan a los servicios, ¿no? Sí. Acosando, ¿no? Y el Estado pues está completamente desdibujado de esta situación. Entonces, si pueden quitar personas ambulantes de las calles, digo, con todo respeto, también podrían intervenir para que hubiera al menos una distancia frente a la clínica. Existe una norma que lo establece. Porque claro, yo creo que los funcionarios pueden alegar, y es muy fácil alegar, no, pues es que yo no tengo instrumentos para hacerlo, porque la ley me lo impide o porque no dice exactamente. Pero sabemos, como este caso, de que más bien hay una actitud de negligencia y de ineficiencia frente a esos temas, porque ante violaciones al Estado laico que hemos visto por los gobernadores y en distintas entidades de la República, en algún caso la Secretaría de Gobernación ha dicho, no, pues ese es un asunto que no es nuestro porque es federal. Y la verdad es que no. La verdad es que la ley dice
que este es un asunto federal que corresponde a la autoridad central, es decir, a la Secretaría de Gobernación, hacerlo, y no lo hace, disculpándose con una cuestión que no es Bueno, que ni no nos es han cierta. contestado, ¿eh? Bueno, en algunos casos ni Nada. contesta. Y la otra lo cual habla es de una está- actitud y un comportamiento, ¿no? Sí, también está como decía Pedro, con estos límites complicados de la libertad de expresión, ¿no? ¿Hasta qué punto estas personas están ahí ejerciendo su libertad de expresión? Pero bueno, están rezando. O sea, lo que pasa es que sí tienen ahí imágenes religiosas, están con veladoras, rezando, y van a estar 40 días ahí. Y pues sí es como, parece ser que sí ha habido una disuasión de las mujeres que llegan, Claro. al ver este panorama ahí, ¿no? Entonces sí hay, pues yo no estoy convencida de que eso sea un completo ejercicio de la libertad de expresión. Pues ese es un tema complejo, ¿no? El de los límites y equilibrios entre los derechos, porque tienes libertad de expresión por un lado y luego tienes el 24 constitucional, en el cual pues también está la libertad de culto, Claro. y de culto público y privado, si Así no me es, equivoco, Sí, ¿no? así es. pero Sí, pero el 24 establece muy claramente Que tiene que ser dentro de los que templos. es dentro de los templos y que solo como un acto de Como- culto extraordinario, con permiso Así se puede es, hacer. así O sea es, que, correcto. digo, no, Están fuera de la están ley. fuera de la- Sí, ¿no? completamente. ¿Estarías de acuerdo también? Sí, yo también, y digo, yo, perdón que insista, pero nosotros, vista la apatía de las autoridades, la Secretaría de Gobernación no tiene dentro de la ley de acciones religiosas un procedimiento específico para este tipo de quejas. Entonces no tiene tiempos, no tiene formas de... Digo, yo sé que sí hay... No los quiere tener, yo creo, Por ¿no? eso, pero entonces yo insisto en que sí deberíamos de pensar, y eso lo está impulsando el foro, en crear una ley que de alguna manera agrupe todo el tema del Estado laico con base en los principios del artículo 40, del artículo 3, del artículo 130, del artículo 24, y en base a eso haya una regulación específica y ver si con ese hay un elemento hacia el ciudadano para poder quejarse e impulsarlo. Pero tenemos también la de servidores públicos ya, ¿no? Es decir, siempre queremos hacer nuevas leyes y luego no se cumplen. ¿Por qué no aplicamos las que tenemos, no? Pues yo, la reflexión, porque vamos a tener que ir a un corte. Antes vamos a escuchar a Fabiola Rivera, que es nuestra experta el día de hoy, pero la reflexión que quiero dejar sobre la mesa y retomar es que esto está igual con los priistas que con los panistas, ¿eh? Es decir, Sí. que ese es un dato interesante. Sí. Pero bueno, no hay a cuál irle. no hay a cuál irle, dice Alma, pero vamos a escuchar a Fabiola Rivera, quien nos va a dar su opinión precisamente sobre estos temas que tienen que ver con la laicidad y con la violación de la misma. Ha cambiado, y ha cambiado no solamente por el aumento yo no diría del pluralismo, pero sino por la pérdida de hegemonía de la religión dominante, ha cambiado por eso, pero también por el proceso de secularización de la sociedad. En el siglo XIX, a principios del siglo XX, cuando recién se establece el Estado laico en México, era no solamente una hegemonía de una religión en particular, sino estamos hablando también de la profunda religiosidad de la mayor parte del pueblo mexicano y de la incapacidad, no por ser un defecto, sino simplemente porque no se llevaba a cabo, de llevar a cabo una distinción entre el ámbito de lo religioso y el ámbito de lo público. Esa distinción es algo que los mexicanos en gran medida han logrado o hemos aprendido a hacer, ¿no? Gracias al éxito parcial que ha tenido el Estado laico en México. Entonces, los retos han cambiado. En el pasado podemos ver que muchos liberales pensaban que parte de lo que había que hacer era de emancipar a la población, muchos liberales pensaban eso, de cierta manera de concebir a la religión. Entonces, eso me parece a mí, no tanto de emancipar a la gente de la religión, sino de cierta manera de concebir el papel de la religión en la vida pública, aprender a trazar esta distinción entre el ámbito de lo religioso como un ámbito no precisamente privado, pero no del dominio político, y por un lado, y por el otro lado el ámbito de lo público político. En la medida en que hemos aprendido a trazar esa distinción, son otros retos los que se presentan. Ya no es necesario ningún discurso antirreligioso, como se pensó en el pasado. En este momento, con la pérdida de la hegemonía de la religión, el aumento de cierto pluralismo, me parece que el reto más importante para la laicidad es convivir con este pluralismo, precisamente, porque quedan todavía restos de este discurso de la laicidad militante en contra de la religión,
de emancipar a la población de cierta manera de concebir a la religión. Eso me parece que yo pensaría ya no es el reto central del Estado laico, sino a la laicidad ubicarse en este contexto crecientemente plural. Pues ahí tiene la opinión de Fabiola Rivera. Vamos a un corte y ya volvemos acá al estudio en República Laica.